Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Richard Arce. Richard Arce, columnista de Perú 21, ha sido además congresista de la República y es un hombre de izquierda, pero con ideas muy modernas y muy críticas. Richard, feliz 28, feliz bicentenario, bienvenido a Perú 21 Televisión. Buenas tardes, Cecilia. Lo mismo, desearte para ti, para tu equipo y sobre todo para nuestro país. Celebremos todos los peruanos, todos y todas juntos, el bicentenario, 200 años de nuestra vida republicana. Más allá de esta situación política que evidentemente con la juramentación del presidente Castillo se abre otra etapa para nuestro país. Evidentemente. ¿Qué ha sido para ti lo más destacado o lo que más te ha impresionado de este mensaje que el presidente acaba de emitir? Más que el discurso propio, yo pienso que tenemos que resaltar el discurso simbólico, los mensajes que se ha dado, los mensajes políticos, desde la propia vestimenta del presidente que rompe el protocolo, pero evidentemente en su alocución pudo visibilizar a esos sectores de la población tradicionalmente excluidos. Y eso es muy importante porque nuestro país es un país pluricultural, es un país diverso, y que una gran tarea que tenemos en este bicentenario es la inclusión de todos. Pero ese mensaje también debería ser para el sector que está con Pedro Castillo, para que entiendan que hoy día es el presidente de los más de 30 millones de peruanos. Ya no es más solo el presidente de su partido político o de sus votantes. En ese marco, definitivamente, las propuestas tienen que estar enmarcadas justamente buscando el bienestar. Pero resalto ese mensaje simbólico y creo que el colofón fue el hecho de que ya no va a gobernar desde Palacio de Gobierno y que más bien va a ser la sede de un museo o será parte del Ministerio de las Culturas, como él lo ha expresado. Creo que es un mensaje que tiene bastante potencia y que va a escuchar mucho a la población. Pero hay que siempre tener cuidado de no cruzar la línea del populismo, porque detrás de estos mensajes altisonantes, yo le llamaría, podría haber otro tipo de interés. Pero con objetividad, démosle el beneficio de la duda en esta primera parte del análisis, ¿no? Definitivamente los mensajes simbólicos han sido muy importantes para que podamos entender el contexto. Tal vez el cuestionamiento es esa recapitulación histórica que ha hecho por la etapa de la colonia. Teníamos al rey de España presente en el Congreso de la República y puede ser duro, pero duro fue la etapa colonial y es importante conocer la historia. Entonces, más allá de lo anecdótico, lo importante es que se ha tenido ese mensaje simbólico. Pero vayamos a lo sustancial, Cecilia, Sí, que es antes, el contenido del mensaje, que sí, creo que es donde tenemos Richard, que desmenuzar y analizar con mucha objetividad. Pero antes de entrar al contenido, hablando de los símbolos, ¿no te pareció a ti extraño que en lugar de lucir un traje típico andino, peruano, sobre todo en el bicentenario, él usara un traje venezolano, un traje que además se ha convertido en una suerte de uniforme bolivariano? El liquiliqui es un atuendo que ha sido usado, que se usa en el llano venezolano y que a partir de que Chávez lo impuso como moda, pues lo han usado otros mandatarios. ¿Por qué el presidente usa un traje venezolano cuando se trata precisamente del momento, él lo ha destacado, el momento del hombre campesino, del hombre andino peruano y llegando al poder? ¿Por qué te parece eso? ¿Por qué crees que hizo eso? En realidad puede tener múltiples interpretaciones, porque también en contrapeso de eso podríamos valorar el hecho de que ha mantenido el uso del sombrero chotano, el sombrero cajamarquino, que es muy representativo de su región, ¿no? Evidentemente que tiene una connotación por todo lo que ha representado esta propuesta bolivariana, ¿no? Que realmente al final ha terminado en lo que nosotros conocemos de la realidad que vive actualmente Venezuela. Entonces, yo terminaría más bien con la frase, ¿no? Que para gustos y colores no hay poetas ni autores, creo que así es la frase. Entonces, evidentemente debe tener un componente de mensaje político, pero no le daría tanta importancia. Yo sé que es
definitivo los protocolos. Por ejemplo, si ahí me permites, ahí sí resaltar la actitud que han tenido en el Congreso de no permitir que el presidente Sagasti cumpla con el protocolo de entregar la banda presidencial como lo hizo el presidente Paniagua en su momento, bajo las mismas condiciones. Un presidente de transición que entrega la banda presidencial a la presidenta del Congreso de la República. Era muy importante el mensaje político, pero una vez más las mezquindades resaltan y eso deja un precedente negativo en el inicio justamente de la gestión del Parlamento. Y esperemos también estos pequeños detalles al inicio pueden costarnos, porque otro mensaje también bastante duro para el país es no tener hasta ahora el nombre del premier, no tener la información de los ministros, y en el extremo todavía se informa que recién el viernes van a juramentar. O sea, vamos a tener 24 horas a un presidente sin la capacidad de tomar ningún tipo de decisión, porque la Constitución establece claramente que para ejercer su función necesita el refrendo ministerial. Yo sé que estamos en fiestas patrias, que estamos en protocolo, que estamos en las fiestas por los 200 años de la República, pero un mensaje importante en la toma de mando definitivamente es que se asuma, en este caso, el gabinete en su conjunto con el premier a la cabeza para que de una vez empiecen a gobernar el país. Pero bueno, decisión, y ahí hago la interpretación, podría ser improvisación, podría ser informalidad, podría ser un lío y una pugna interna con Vladimir Cerrón para definir si este inefable personaje como es este señor Nájar va a ser el premier. Yo creo que ese es un mensaje que ha estado generando mucha preocupación antes del mensaje de la nación y evidentemente hasta el día de mañana que no conozcamos quién va a ser el premier, va a seguir en el tintero esa incertidumbre que no le hace nada bien al gobierno de Pedro Castillo. Ingeniero, ¿cómo está? Te saludo, Oscar Quispe. ¿Cuánto cree usted que ha tenido de influencia Vladimir Cerrón en este primer mensaje a la nación de Pedro Castillo? Porque comentábamos acá con Cecilia que parecía este mensaje una junta de retazos, ¿no? De diferentes personas que han metido la mano a ese papel. ¿Cuánto ha visto usted de la influencia de Cerrón en esa redacción? En principio, sobre la posición de la modificación de la Constitución. Es el caballito de batalla de Perú Libre, está en el ideario de Vladimir Cerrón, y tal vez en desmedro de sus intereses es que el presidente ha prometido que él va a gobernar solo hasta el 28 de julio del 2026 como corresponde, y que de ahí va a regresar a sus labores tradicionales como maestro de escuela. Entonces ha hecho un compromiso público. Esperemos que lo cumpla, porque eso es la democracia. La transición cada 5 años de un gobierno es determinante. Pero regresemos al tema de la modificación de la Constitución. Ha habido 2 mensajes hasta cierto punto contradictorios. En principio dijo que iba a respetar lo que está establecido en la Constitución, en el artículo 206 sobre la convocatoria a una reforma parcial o total de la Constitución actual del 93. Pero inmediatamente, a los segundos, se le hace una afirmación, inclusive explica cómo sería esa asamblea constituyente. Lo resaltante es que creo que ha entendido que esto pasa por el Congreso de la República. Será el Congreso el que decida si ese proyecto de ley modifica probablemente ese artículo 206 para que se pueda convocar una asamblea constituyente, y tiene que ser aprobado y después probablemente se convoque a un referéndum para tener ese refrendo. Como es reforma constitucional, hay 2 requisitos, 2 alternativas, ¿no? Aprobación con más de 87 votos en 2 legislaturas distintas, o si no, aprobación en una primera legislatura y de ahí una convocatoria a un referéndum. Pero para eso se requiere consenso. Y en eso, Vladimir Cerrón, que evidentemente estos días ha tenido un protagonismo excesivo, por encima inclusive del propio presidente Castillo, dejándolo mal parado frente a la opinión pública, porque parecería que el portero ahora es la llave para poder acceder al gobierno y tomar decisiones. Eso es lamentable, porque el presidente de la República es Pedro Castillo. Hemos elegido a Pedro Castillo, no a Vladimir Cerrón. Pero en ese marco, definitivamente, respecto a tu pregunta, el aspecto central sería este tema. Lo otro, sobre el tema de los recursos naturales, ha sido bastante ambiguo sobre su posición, pero ha hablado siempre que va a primar el interés nacional por encima de la propiedad privada. Yo no estoy de acuerdo con las expropiaciones, de ninguna manera,
porque de por medio hay contratos establecidos y el Estado peruano tiene que proyectar una imagen para captar más inversiones. Requerimos la inversión para salir de esta situación. Nuestros indicadores macroeconómicos, nuestro riesgo país es bastante óptimo para poder seguir generando credibilidad y que se invierte en el Perú. Caso contrario, ya estamos viendo lo que sucede cuando hay variables externas y afecta directamente al bolsillo del ciudadano con la subida de los precios que hemos tenido estos días. Exactamente, eso es muy grave. Pero hay otro tema que me pareció un poco exagerado y también peligroso en el mismo contexto en el que un protagonista es un ex gobernador regional como Vladimir Cerrón, que tiene sentencias de corrupción. Dijo el presidente que su gobierno va a revisar la legislación anticorrupción, porque, dijo también, la actual legislación anticorrupción alienta la corrupción. Por favor, Richard, ¿cuál es tu interpretación? Lo primero es que está muy mal asesorado. El tema de la revisión sobre la legislación respecto a temas punitivos, respecto al tema de la lucha contra la corrupción, es una responsabilidad estrictamente legislativa. O sea, es el Congreso el que puede hacer esa revisión, modificar, inclusive plantear, trabajando con el Poder Judicial, con la Fiscalía, modificaciones al Código Penal. Y habría que recordarle que más bien el nuevo Código Penal ya fue aprobado y ya está en vigencia, tengo entendido, creo que es del mes pasado. O sea, contextualicémonos. El tema penal ha sido actualizado y está ya en función. Entonces, tengamos mucho cuidado. Yo le sumaría a su afirmación respecto al tema Lavallato, porque habló que varios presidentes están siendo procesados, pero hasta ahora no vemos a ningún empresario preso. Ni los presidentes ni los empresarios tienen una corona para poder evadir a la justicia y sus responsabilidades penales. El problema es que ese discurso no tiene consistencia, y se lo digo con la mejor voluntad al presidente Castillo. Cuando usted habla de lucha contra la corrupción, usted queda mal parado, descalificado de hablar de lucha contra la corrupción, porque tiene al lado a un sentenciado por corrupción que ha hecho daño a la región de Junín, que se ha aprovechado de la expectativa de su pueblo y está sentenciado por corrupción. Encima tiene 9 procesos en marcha bastante comprometedores relacionados a actos de corrupción. Los dinámicos del centro, la fiscalía está pidiendo prisión preventiva a la gente del entorno. Entonces, ya no voy a dar más detalles, es más que evidente que el presidente Castillo tiene que ser consecuente. Si él habla de lucha contra la corrupción, primero deslinde la corrupción de su entorno, para que eso sea garantía de que realmente se va a luchar contra la corrupción, o va a ser más bien una herramienta para utilizar, para perseguir a los adversarios políticos. La ley del embudo, ¿no? Todo para mis amigos y la ley y estrecho para mis adversarios. La ley no es así de ninguna manera. Tiene que haber responsabilidad de parte de Pedro Castillo en la lucha contra la corrupción. Eso creo que es un punto bastante flaco en el discurso. Sí, exactamente. Un punto flaco y un punto débil, como muy bien ha señalado Richard Arce. Gracias, Richard, por esta conversación, por esta participación en el análisis del primer discurso del presidente Pedro Castillo. Un discurso leído por el presidente, pero claramente desarrollado por varias manos, y además manos izquierdas y más manos izquierdas, y bastante desordenado.